Bueno, y tenemos el agrado de estar en presencia de la doctora Cecilia Tavares. Ella es infectóloga y epidemióloga responsable de Región Sanitaria Segunda. Bienvenida, Cecilia, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, gracias por recibirnos. Perdón, ahí silencio mi computadora. Gracias por atendernos tan rápido. La verdad que uno cuando empieza a ver estas noticias en los medios sobre enfermedades contagiosas y que producen la muerte, sobre todo de niños, se empieza a alarmar. Y entonces uno empieza a escuchar cosas por las redes sociales y se empieza como a decir, bueno, pero ¿cuánto esto será verdad? ¿Cuánto no? ¿De dónde viene esta información? Y para esclarecer todo y sacar todos los miedos que son infundados, decidimos hablar con alguien referente y que nos pueda dar la información justa y correcta sobre el tema. Así que bueno, te hemos invitado para justamente hablar de esta enfermedad del Streptococo piógenes. Sí, ¿no? Es así, el Streptococo piógenes. Sí, hay muchas versiones, hay mucha información en redes sociales, en la televisión. Uh-huh. Lo que uno trata es tratar de esclarecer, hablar un poquitito, no tanto de término médico, para que la población y toda la gente lo entienda y bueno, y eliminar estas dudas o que no entre en pánico la gente, sino que sepa cuándo consultar y cuándo alarmarse en realidad. Bien. Sí, el Streptococo piógenes, como vos decís, es una bacteria hace millones de años, no es nueva. Bien. Hace millones de años que está. Siempre existió. Siempre existió, exacto. No es nueva, lo que pasa es que se ha dado a conocer, digamos, como vedeta ahora estas últimas semanas por los casos acontecidos en el Hospital Pedro Elizalde de Buenos Aires. Uh-huh. Y en el resto del país, y algunos casos de mortalidad, o sea, con letalidad. Pero bueno, es una bacteria que es muy frecuente en producir infecciones y bastantes infecciones. La más frecuente que produce es una faringitis o faringoamigdalitis, que el niño consulta habitualmente por fiebre, dolor de garganta con placas, y va al médico porque está con fiebre, dolor, le hacen un test rápido, un cultivo, y a veces viene positivo para Streptococo beta hemolítico del grupo A. Uh-huh. Y uno se queda, bueno, bien, buenísimo, bacteria, antibiótico. El Streptococo beta hemolítico del grupo A es el Streptococo piógenes. Sí. Además de causar infecciones en la garganta, faringoamigdalitis, causa infecciones en la piel, sobre todo el limpético, que es donde había una lesión preexistente previa, un corte o una herida quirúrgica, se sobreinfecta con esta bacteria y da una infección. Eso es otra de las infecciones que causa. La mayoría de las infecciones son leves y en ciertos casos pasa a ser invasiva. Uh-huh. ¿Qué es enfermedad invasiva por Streptococo piógenes? Cuando la bacteria pasa a través de la piel o de las mucosas a sitios que son estériles, o sea, donde no debe haber bacteria, como la sangre, ajá, el líquido cefalorraquídeo que puede dar meningitis, un hueso, osteomelitis, una articulación, una artritis. Mira. Entonces ahí estamos hablando de enfermedad invasiva. ¿Es frecuente la enfermedad invasiva? No es tan frecuente. ¿Y tiene mayor mortalidad? Sí, en esos casos sí, cuando es invasiva. La faringoamigdalitis de un chico que consulta por fiebre y faringoamigdalitis por Streptococo, por este germen, la mayoría de los casos son leves y no pasa a ser enfermedad invasiva, casi nunca pasa a ser enfermedad invasiva. ¿Cuándo pasa a dar estos casos de enfermedad invasiva? Depende de factores propios del germen, uh-huh, que ahí estamos hablando de si la bacteria es más virulenta o no. Uh-huh. Que bueno, hay bacterias, y sabe eso por estudios genéticos de la bacteria. En los laboratorios nacionales de referencia hacen esos estudios. Cuando se detecta, uh-huh, la bacteria se manda a un centro nacional que es el Malbrán, uh-huh, y ellos genotipifican, le hacen ven de qué tipo es la bacteria y ahí determinan qué tipo de virulencia tiene, si es más virulenta que otros años. Claro. De acuerdo, ellos tienen un aislamiento. El año pasado tuvieron 14 aislamientos de cepas por piógenes en el Malbrán, derivados de distintas zonas del país. Perfecto. Y ellos van determinando genéticamente si es más virulenta o no. Se sabe que hay cepas más virulentas por toxinas y por genética. Eso pueden causar más enfermedad invasiva. Y también hay situaciones predisponentes del paciente. Hay pacientes que tienen enfermedades previas que debilitan el sistema de defensa o el sistema inmunológico y eso hace que tengan más riesgo de enfermedad invasiva. Claro. Por ejemplo, estos chicos, algunos que están internados en el hospital de niños o que que fallecieron, tenían muchos, 3 de ellos, de los 5, tenían infección o coinfección, o sea, tenían otra infección por gripe A, por influenza A.
Entonces ya se encuentra con un paciente inmunológicamente debilitado, o sea, tenían otra coinfección. Había otros que tenían lesiones de piel preexistentes, que eso hace también una lesión previa que ingrese por el organismo, ahí se sobreinfecta y ingresa al organismo, al torrente sanguíneo y de invasividad. O sea, hay condiciones propias de la bacteria por su virulencia y hay condiciones propias del paciente. Claro. Se sabe que tanto los niños o adultos que tengan algunas de estas patologías o infecciones de piel previas o alguna defensa en su sistema inmunológico, llámese algunos pacientes que están en tratamiento por cáncer, quimioterapia u otras infecciones virales previas, hace que su sistema inmunológico se debilite y eso sumado a más virulencia en la bacteria hace que se desarrolle la invasión, ¿no? La enfermedad invasiva por piógenes. O sea que por eso era la preocupación también de que fuera un brote de meningitis, porque si digamos se invade a la meninge, por eso se produce una meningitis. Se produce una meningitis, sí, y eso estamos hablando de enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes. También bien. Hay otro factor propio del germen que libera una toxina. Hay algunas cepas que son liberadores de toxina que causan shock, que causan hipotensión o el compromiso del estado general del paciente, y que eso sí es un fallo en todo su sistema, entonces la hace más virulenta. Hay cepas que tienen esa toxina y hay cepas que no. Claro. Por eso está en la detección temprana el paciente cuando está ante una enfermedad invasiva por piógenes, de internarlo y colocarle el antibiótico adecuado. Bien. Tanto para el germen como para la toxina. Por suerte tenemos antibióticos. Claro, perfecto. Doctora, y si alguien escucha esta nota y le quiere contar a la vecina, por ejemplo, ¿qué son los síntomas que tiene que detectar para realmente hacer una consulta médica? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos tienen que llamar la atención o que nos conviene consultar? La consulta médica siempre se debe hacer ante a su médico de referencia, ¿cierto? O a una salita donde esté cercano, el paciente con fiebre que persiste y dolor de garganta. Ahí se evaluará, se lo verá si realmente la angina es para hisopar, porque muchos de los anginas, dolor de garganta, 1 de cada 4 son por Streptococcus pyogenes, la mayoría son virales. Si el chico está con moco, tos, que en esta época es frecuente, y tiene fiebre, dolor de garganta y no tiene otra cosa, el examen físico, lo más seguro que ese paciente sea un cuadro infeccioso viral y no sea para hisopar para Streptococcus pyogenes. Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente tiene fiebre, dolor de garganta y tiene las placas, lo revisa el médico, tiene la placa, va a hacerse el test rápido o el cultivo y salta positivo para este germen. Que los padres no se alarmen, la mayoría de estas infecciones son leves, se curan con 10 días de penicilina por vía oral o amoxidal, sí, y estos cuadros son leves. ¿Qué hacer ante un paciente que está persistentemente febril, dolor de garganta, mal estado general, el bebé no quiere comer, llanto fácil o se quejan de dolores? Ahí sí creo que son signos de alarma, pero para cualquier... Claro, no específicamente para esta enfermedad, exacto. Ahí sí consultar... a su debido momento, que se hará, lo necesario. Perfecto. Había circulando un mensaje de WhatsApp que apelaba a las madres sobre todo, ¿no? Sí. Como diciendo, protejamos nuestros hijos y protejámonos entre nosotros. ¿Te ha llegado ese mensaje de WhatsApp y qué tenés para decir al respecto? Sí, las redes sociales a veces, siempre uno tiene que evaluar la fuente de dónde viene o cuán fidedigna es esa fuente. Estamos abarrotados de las redes sociales. Si bien esta modernización de las redes sociales está bueno porque uno se entera, uno tiene que tener cuidado de la información que circula. Acá dice, el Streptococcus pyogenes es letal y mortal. No te quedes que solo fiebre y se le pasará. O sea, realmente es como muy alarmista, ¿no? Sí. Realmente, sí, el Streptococcus pyogenes causa mortalidad y letalidad, pero hablamos en esos casos de enfermedad invasiva, no en una faringoamigdalitis, que es lo más frecuente en niños y son las infecciones leves por este germen. Claro, perfecto. Y así que conclusiones, consulte a su médico. Sí. No alarmarse. Si el paciente tiene fiebre y dolor de garganta, consulta a su médico, a una salita donde tenga un facultativo cercano, que lo evalúe, que determine si realmente es
una angina estreptocóxica como para hisopar y tratarla con antibióticos, o está sumado a estos cuadros virales de ahora que el chico está con moco, mucosidad, rinitis, tos, que hacen también 39 de fiebre y es un cuadro viral. Claro, y no pasa de eso. Exacto. Perfecto. Doctora Tavares, muchísimas gracias por venir a Citas de Radio a aclararnos estos conceptos. No, por nada. Gracias a ustedes por invitarme. Adiós. Bueno, y así pasaba la infectóloga y epidemióloga responsable de Región Sanitaria Segunda, la doctora Cecilia Tavares, aclarando sobre este brote de esta bacteria Streptococcus pyogenes.